Hola, hola, aquí estamos con ustedes en el día de hoy con este tema, este fabuloso tema que se relaciona lógicamente con todos los órganos del cuerpo humano, con todos los tejidos y bueno, como es lógico, con el estómago, con su función, con la secreción de ácido, con la bomba de protones. Vamos a ver en el día de hoy, este es un tema bastante general, pero muy interesante. Se trata del NAD, esta pequeña molécula llamada nicotinamida adenina dinucleótido. Fíjense cómo le llaman la partícula de la vida, el elixir de la juventud. ¿Por qué? Porque fíjense, aquí les muestro personas mayores que esa sonrisa, esa salud que se les ve a pesar de la edad, es importantísimo porque esta partícula, el NAD, está en todos los procesos oxidativos del cuerpo humano. Está en todo. Vamos a ver todos los niveles donde está, quién es ella, de dónde sale, cómo podemos adquirirla. Todo eso lo vamos a tener en el día de hoy. Para hacer como un slash entre las patologías gástricas, le había prometido el Solingen-Ellison, pero me quise ir un poquito más profundo en cuál es el elemento que más actúa en esas reacciones, en esa fosforilación oxidativa, en todas las células del cuerpo, que constantemente es la función más veloz, inclusive más frecuente que la propia respiración. Así que el día de hoy nos vamos a ir con este tema. Hoy no vamos a tener un tip, solamente este prácticamente es un gran tip. Entonces no vamos a tener tip en el día de hoy. Interesantísimo. Vamos a ver qué son las reacciones redox en el cuerpo humano. Todos son reacciones redox. Vamos a explicar en qué consiste para ganar tiempo. Las vitaminas hidro y liposolubles se las vamos a mencionar de forma general porque hay una de ellas fundamental, la B3, que de ahí es la fuente principal de este NAD. La vitamina B3 la tenemos aquí ya, glicolisis aeróbica y anaeróbica, solo recordársela para que sepan que ahí vamos a profundizar un poquito más, y ahí en esa vía, así como el ciclo de Krebs, prácticamente sin el NAD no existiríamos. Por eso es que el NAD es la partícula de la vida, como se dice en el video. Bases moleculares, formación del NAD, cómo se forma prácticamente, niveles de actuación como reductor, gran reductor, así como el glutatión, por ejemplo, el que me está viendo el video y lo conoce, lo ha escuchado, me lo ha escuchado en mis propios videos anteriores, qué cosa es el glutatión. Él también es un gran reductor y coenzima o cofactor de todas las reacciones prácticamente del cuerpo humano. Órganos beneficiados con el NAD, vamos a verlo. De ahora en adelante le diré NAD. Ustedes saben que es la nicotinamida adenina dinucleótido. Efectos positivos metabólicos del NAD. ¿Cómo obtenemos el NAD de forma natural? Estos son, ahí les presento un pomito, un frasquito con el NAD. Existe en esa forma, aunque la puede adquirir de otra forma, como lo vamos a ver en el video. Ante todo, hoy sí les pido, antes de pasar ya al tema, les pido que siempre lo digo al final, pero hoy el que ha llegado hasta aquí en el temario va a saber que necesito que cuando vean un video, si quieren seguirme, tienen que suscribirse o deben suscribirse. Nunca tienen, que la palabra tener es bien un poco fea. Deben suscribirse. ¿Por qué? Para que si le dan entonces las notificaciones a la campanita, le van a llegar mis videos, si son de interés para usted y cree que les puede ayudar. La otra cosa, compartir. Me ayudaría mucho en que compartieran, porque no solamente a mí, porque me van a ver más personas, sino que esas otras personas que me ven se van a beneficiar. También además está el Super Thanks, que aceptaríamos con mucha humildad, el Super Thanks, que nos ayudaría al canal, donde hay una pequeña bonificación al canal y la aceptaríamos con mucha humildad y cariño. Trabajamos para ustedes. Y está la otra opción,
miembros del canal, que dependiendo del nivel que usted escoja, usted entra a la opción unirme, y dependiendo del nivel que usted escoja, va a tener las ventajas adecuadas. El primer nivel no habla de ventajas, pero es una ventaja también, porque usted está colaborando con un canal que enseña, no que difunde nada que sea bagazo, como se dice, bagazo de caña. No, es un canal que difunde conocimiento con toda la humildad del mundo y con idea de aprender y enseñar. Así que estamos con ustedes. Seguimos adelante. Ok. ¿Qué son las reacciones redox? Reducción, o sea, reducción o oxidación, que es un reductor y un oxidante. Fíjense en las reacciones normalmente que se producen a cualquier nivel. Por ejemplo, el A y el B, cuando el A y el B hace una oxidación, pierde electrón y se oxida. Y cuando, por ejemplo, el B gana un electrón, se reduce. Esas son las reacciones normales que ocurren muchas veces entre dos compuestos, entre dos moléculas, entre dos átomos. Hay enlaces de otro tipo, covalente, hay enlaces de reducción y oxidación, como se plantea, pero se comparten entre sí sus electrones. Asimismo se produce y actúa el NAD. Acepta electrones reducidos, dona electrones oxidados, pero este compuesto que ha reducido se convierte en un gran reductor, el reductor por excelencia. Por ejemplo, el glutatión es un reductor por excelencia, el NAD es un reductor por excelencia cuando adquiere el hidrógeno como molécula, en las distintas etapas que les voy a presentar en el día de hoy. ¿Para qué un compuesto se oxida? Otro compuesto se ha reducido. Para que alguien se oxida, alguien se redujo. El NAD existe en dos formas. El NAD oxidado, que es el NAD con un signo de más, como aparece en el pomito de la medicina, y está el NAD reducido, que ese NAD reducido, vamos a ver cómo es el que se encarga de transportar electrones, por ejemplo, a la fosforilación oxidativa, donde va a haber una transferencia de electrones para poderse formar el agua metabólica y para poderse formar el ATP. El ATP, que entonces es la fundamental energía con la que cuenta nuestro cuerpo para todas las reacciones del cuerpo humano. La contracción muscular, el pensamiento, función de la vejiga, función del estómago, todos los elementos que vamos a ver en el día de hoy, incluyendo el estómago, para entender lo que es la bomba de protones, que ya la habíamos explicado anteriormente. Si no hay ATP, no hay formación de nada. Y el ATP depende del NAD. La formación del NAD es el primer compuesto, como vamos a ver, en la cadena respiratoria, en la mitocondria. Eso es ultramolecular. Es el primer paso de la cadena. Entonces, ahí es que vamos entonces. Aquí tenemos, por ejemplo, esta molécula, por ejemplo, el NAD más H, se reduce. Ustedes ven que aquí el NAD no tiene hidrógeno. Ahora, más hidrógeno, aquí está el NADH. Esa forma es reducida. Por eso le estoy dando este tema de una manera bien comidito, como se dice, para que se entienda. Esto explica entonces qué cosas son las reacciones redox, reducción, oxidación. Ahora bien, ¿qué son las vitaminas? Las vitaminas son cofactores, son como elementos, son coenzimas, cofactores que actúan en las reacciones de diferentes cuerpos, en las formaciones de otros compuestos, compuestos que cambian de forma, compuestos que van a ser utilizados en otras reacciones. Bueno, entonces esas vitaminas actúan. A veces sus moléculas fundamentales donan electrones oxidándose o aceptan electrones reduciéndose, y entonces por eso son, y así son. Ahora, estas vitaminas son hidrosolubles y liposolubles. Entre las hidrosolubles tenemos la vitamina C, ácido ascórbico. Esto prácticamente es como un pequeño tip de las vitaminas, chiquito. Vitamina B1 o la tiamina, vitamina B2 o riboflavina. Miren qué grande escribí la B3, porque hoy, en el día de hoy, les vamos a decir que la B3, la niacina que usted ve, y muchas veces el doctor le indica, ese es el principal productor y
del NAD. De ahí, de ver esa molécula, viene el NAD. Y entonces, eso es, estamos tomando vitamina B3, estamos tomando el elixir de la vida, donde vamos a obtener un envejecimiento saludable, como se dice, así vulgarmente. La vitamina B5, ácido pantoténico, la vitamina B6 o la piridoxina, importantísima también en todos los procesos. La ausencia de él da lugar a diferentes patologías asociadas con el beriberi, asociadas con otras enfermedades de tipo neurológico. La B8, biotina, la B9, ácido fólico. ¿Quién no ha oído hablar del ácido fólico? Que solamente con 1 miligramo al día prácticamente ya se tiene. A veces hay tabletas de 6 miligramos, 10 miligramos. No, con un solo miligramo usted ya tiene. Vitamina B12, cianocobalamina. ¿Quién no ha oído hablar de la famosa vitamina B12 para que depende para su absorción del factor intrínseco de Castel, que lo habíamos mencionado en temas anteriores del estómago, y que su ausencia puede provocar la famosa anemia perniciosa o megaloblástica. Muy importante. Ahora tenemos los liposolubles, que son estas hidrosolubles, recordar que se diluyen en agua, eso fundamentalmente. Son fáciles de digerir y diluir. Pero están las liposolubles, vitamina A o retinol, fundamentalísima para el efecto visual, lo que es la función de la visión. La vitamina D, calciferol, importantísima en la absorción y formación del calcitrol y del calcio. Vitamina E o tocoferol, un gran antioxidante, sobre todo a nivel de las mamas, etcétera, del tejido mamario. Vitamina K, menadiona, ejemplo la K3. Esta es antihemorrágica, la vitamina K. Les puse este ejemplo rápido para un recordatorio de las vitaminas, porque prácticamente la vitamina B3 o niacina es la que enseñaríamos cómo es su molécula en el día de hoy como tema. Ahora bien, en el cuerpo humano, cuando hay dos cosas fundamentales que entran en nuestro cuerpo. La glucosa en diferentes formas, o los compuestos, por ejemplo, está la glucosa, las grasas, las proteínas. Ok, pero hay dos formas fundamentales que hay otro elemento que entra a través de la respiración, que se llama oxígeno, y por ejemplo, el oxígeno entra, pero puede ser utilizado o no utilizado. Si se utiliza normalmente, es una glucólisis aeróbica. Aeróbica que al final, esto es un resumito, de glucosa cuando llega al piruvato, que el piruvato entra a la mitocondria, que si hay oxígeno, va a dar lugar a la formación de CO2, va a dar lugar a una fosforilación oxidativa exitosa, porque van a haber 36 moles de ATP y el mol por mol de glucosa y la formación de agua metabólica. Todo eso lo vamos a profundizar un poquito más adelante. Y está la que no hay oxígeno, que es la glucólisis anaeróbica, donde la glucosa siempre se va a convertir en piruvato. Pero, ¿qué pasa? Que se va a derivar, como se ve aquí, al lactato, al ácido láctico. Por eso, en explicaciones más futuras, cuando veamos el aparato muscular del cuerpo humano, vamos a explicar bien por qué se debe hacer, lo hemos dado en un tip una vez, me acuerdo, pero por qué se debe hacer siempre ejercicios aeróbicos y no anaeróbicos. Porque el ácido láctico se acumula cuando hay ejercicios anaeróbicos y esto da dolores musculares, etc. Y la producción final sería solo 2 moles de ATP por mol de glucosa. Solamente 2. Y aquí miren 36 a 38 y 32 acá. Quiere decir que no estamos formando ATP cuando hacemos una glucólisis anaeróbica. Porque prácticamente respiramos bien, pero el oxígeno no llega adecuadamente a esa zona muscular o a los tejidos. Quiere decir que es por eso por lo que los pacientes que tienen, por ejemplo, la EPOC, obstrucción obstructiva crónica de la vía respiratoria o patología respiratoria, tienen cianosis, porque prácticamente hay más formación de CO2 y prácticamente no hay formación de ATP, ni agua metabólica, ni la adecuada aceptación de oxígeno a lo que es el plano, a la parte sanguínea. ¿Ok? Esto es un ejemplo que le doy para seguir. Ahora bien, tenemos aquí el ejemplo un poquito aquí en forma como de
aquí la insulina hace que la glucosa entre de forma aeróbica, esto es lo normal, y va al ciclo de Krebs, donde va a haber una transferencia de electrones, fosforilación oxidativa, y prácticamente, fíjense esto que hay acá, que es las formaciones fundamentales de lo que, fíjense aquí, todo el ATP. ¿Por qué se llama ATP? Porque tiene adenosín trifosfato. Adenosina, los grupos de adenosina, la ribosa y la base nitrogenada, una adenina, por ejemplo, las bases que son purínicas, y tiene 3 fósforos. Fíjense qué interesante, con un oligoelemento muy importante, el magnesio. Miren el magnesio aquí. Por eso el magnesio no falta, por eso se le da tanta importancia al magnesio en los distintos videos que se habla de oligoelementos. Porque fíjense cómo está aquí los 3 fósforos con los grupos de pirimidina o lo que son las bases nitrogenadas, muy importante. Y esto en sí forma la esencia fundamental de cómo se encuentra el ATP en las células, en esta forma, para decir qué cosa es prácticamente el ATP. Este es el ATP que se forma al final de la fosforilación oxidativa, que donde el NAD interviene con tan importancia en la reacción. Y por eso recalcamos que la glucosis aeróbica, 32 a 38 moles de ATP, y la anaeróbica, solo 2 a 3 moles de ATP por mol de glucosa. Así que hay que tener cuidado con eso. Ahora bien, la B3. La B3 niacina es la vitamina de la energía, prácticamente, como le decía, todas dan energía, todas ayudan, pero esta es hidrosoluble, como lo habíamos mencionado, tiene 3 ácidos nicotínicos, prácticamente 3 ácidos nicotínicos, y fíjense, es C11, lógicamente C11, H15, N2O5. Esa es lo que es la fórmula D que contiene el NAD o la nicotinamida adenina nucleótido. De ahí sale el NAD, que es la partícula que estamos hablando en el día de hoy. Esta es la vitamina B3 prácticamente, y la que podemos consumir, la que aparece en los pomitos, muy fácil de adquirir, y usted la puede consumir. Ahora, ¿qué es el NAD? Ya habíamos dicho que es la nicotinamida adenina dinucleótido. Es una molécula que se encuentra en todas las células vivas. Su función es prácticamente, ya lo hemos dicho, como principal, como un cofactor o coenzima de numerosas reacciones bioquímicas, prácticamente, porque viene de la B3, que dona el ácido nicotínico, la nicotinamida y el ribósido de nicotinamida. Por eso es de ahí su nombre, prácticamente. Miren cómo este es el NAD no oxidado, este es el NAD oxidado, reducido con el H, mírenlo ahí. Este es prácticamente, este es el que va a actuar en todas sus formas. Ahí vemos los 2 fosfatos que contiene con las bases purínicas o bases nitrogenadas, por eso es que tiene el ácido nicotínico, prácticamente. Y esa sería el NAD, la partícula de la vida. Ahora, estructura molecular, fíjense, estructura molecular, tiene las bases nitrogenadas. ¿Quiénes son las bases nitrogenadas? Bueno, las conocimos cuando se estudió el ADN. Por ejemplo, la adenina, timina, citosina, guanina, o uracilo también, pero sí sería el ARN. Quiere decir que son estas bases que están aquí, las purinas y las pirimidinas, las purinas que son adenina y guanina, y las pirimidinas que son citosina, uracilo, se lo mencioné, no aparece aquí, lógico, porque no es ARN, y timina. Estas son las fundamentales, míralas acá en el NAD. Quiere decir que el NAD tiene compuestos que están en la esencia de nuestra vida, se llama ADN. Por eso el NAD, como principal función, trabaja en la reconstitución, remodelación y protección de lo que es nuestro ADN. Fíjense por qué le digo que es la partícula de la vida, importantísimo. Tiene el fósforo y muchos OH. Prácticamente lo que son los elementos de el OH, que es el que
se suma a la molécula. Fíjense que la molécula aquí tiene los OH, quiere decir que ya este está reducido, lo ven ahí, esto está reducido y este es el que va prácticamente, ese NAD es el que va a la cadena respiratoria donde se va a hacer la formulación oxidativa y transferencia de electrones. Muy importante. Eso sería. Estas pirimidinas que usted ve aquí, que usted ve, son las que forman el ADN, el RNA, etc. Ahora, ¿en qué órganos o tejidos lo encontramos? Bueno, está en el páncreas, ya le digo, está en todos los órganos, casi está en cada célula de nuestro cuerpo, está en todos los órganos. Le pongo esta imagen para que tenga una idea. Los tejidos linfoideos, el tejido adiposo, el hígado, ¿ven? Prácticamente el NAD está en los músculos, en el corazón, aparato reproductor, el riñón, etc. Ahora, ¿quién ayuda? Lógicamente el ejercicio y el NAD hace que este NAD reducido, o ese NAD que va a adquirir esos hidrógenos, lo lleve a los diferentes órganos para hacer su ejercicio. Y aquí la dieta, porque le pongo la dieta ahí, porque prácticamente es una de las formas que al final le voy a decir que a qué tipos de alimentos nos puede ayudar con la adquisición del NAD. Ok. ¿A qué nivel actúa? Ahí vamos ahora. Todas las células de nuestro cuerpo. Con que yo le diga a ustedes que está en todas las células, ya no tengo ni que decirles qué nivel actúa. Quien estudia la medicina, quien lee un poquito, sabe que en cada reacción, en cada célula de nuestro cuerpo, en cada molécula prácticamente está el NAD. Vía glucolítica o vía de Ender-Meyerhof. Esa es la primera etapa de la glucólisis, que se la voy a mostrar para que vean cómo aparece el NAD en las diferentes etapas de esa glucólisis. Ciclo de Krebs que es el que se produce a nivel ya mitocondrial, de la cresta de la matriz mitocondrial. Y fosforilación oxidativa para la transferencia de electrones. Aquí tenemos, por ejemplo, cuál es el NAD y cuál es su uso. Aquí la estabilidad del cromosoma, aquí está, sobre todo en los longer telómeros, en las patas largas, en la parte final, los telómeros largos, donde hay mucha información en esas patas largas del cromosoma, ahí está. Quiere decir que actúa en la energía. Sin el NAD no hay ATP, ya se lo venía diciendo. El reparador del DNA en las células prácticamente inmunes, en las sirtuinas, que son células que están alrededor de lo que es la membrana celular, controlando lo que se llama la apoptosis o la muerte celular programada. Por eso sería la longevity mechanism, el mecanismo de la longevidad, de alargamiento de la vida. En los neurotransmisores, sobre todo, por eso es decir, health, brain health, o sea, la salud del cerebro y del sistema nervioso. Y prácticamente es una partícula para la energía de nuestro cuerpo. Cuando usted ingiere NAD, cuando usted ingiere la vitamina, todo el complejo vitamínico, ok, pero cuando usted ingiere la B3, usted se siente diferente, se siente con mucha potencia y prácticamente lo va a notar y se nota. Estos son los efectos, a qué nivel actúa esa partícula de NAD. Ahora bien, ¿en qué reacciones fisiológicas participa? Esto se parecería al slider anterior, pero fíjense que producción de energía, aquí se lo voy a poner resumiendo un poquito más. Lógicamente, ese NAD actúa como transportador, transportando electrones. Es como un carrito que lleva electrones, que lleva una materia prima que va a ser usada en otro nivel y él la lleva. Ese es el NAD. Dentro de nuestra célula, para facilitar reacciones oxidativas, transferencia de electrones. Eso lo vamos a ver ahora, bien molecular, bien profundo. Actividades enzimáticas, lógicamente. Metabolismo celular ayuda a regular nuestro ciclo natural de sueño-vigilancia, que es el ritmo circadiano. A nivel del ritmo circadiano. Lógicamente, si controla el nivel de energía, controla el nivel de nuestro ritmo de fuerza y descanso. Eso es lo que sería el ritmo circadiano. Por eso se ve día y noche.
Y funciones celulares. El NAD+, por ejemplo, está involucrado en la reparación del ADN y proteínas. Ahí esto se lo he repetido varias veces porque es muy importante. Como ese NAD no permite que una proteína se altere, no permite que el ADN se altere, lo controla, lo ayuda, lo protege. Muy importante. Y le pongo aquí la mitocondria porque allá en esa mitocondria, en las crestas mitocondriales, en esa matriz mitocondrial, es que se va a llevar a cabo el proceso fundamental del NAD, donde sin él no va a haber un comienzo adecuado de la fosforilación oxidativa, que es la función fundamental de nuestras células a nivel microscópico y es a nivel mitocondrial. Ahora, recordar la vía de Ender-Meyerhof, esta es una presentación, una A, una B, porque hay varias formas que pueden ocurrir, dependiendo si es aeróbica o anaeróbica, pero les muestro, por ejemplo, para que vean, tres lugares donde está el NAD. Por ejemplo, en el paso de la triosa 3-fosfato a 2-piruvato. Por ejemplo, la triosa 3-fosfato a piruvato. Muy importante. Ahí fíjense que el NAD, miren cómo el NAD adquiere estos electrones, estos hidrógenos, que son electrones que aquí también, por ejemplo, del piruvato lactato. Aquí prácticamente, miren cómo estos electrones los donó para formarse el lactato, en este caso, porque él de aquí pasa y dona los electrones. Aquí se reduce, aquí se redujo y aquí se oxidó. Eso es importante, por eso vengo de adelante a atrás, para que vean cómo. En el caso, por ejemplo, de glucosa a silosa de piruvato lactato, de glucosa silosa a 5-fosfato. ¿Ven? De glucosa a silosa 5-fosfato, aquí. Miren cómo el NAD que hizo, y recogió el hidrógeno, aquí, lo recogió y lo va a llevar posiblemente después al ciclo de Krebs, o lo va a llevar posiblemente después a la fosforilación oxidativa. Miren aquí cómo aquí el NAD también aquí se reduce, aquí se oxida, perdón, para formar el etanol. Son diferentes funciones a distintos niveles celulares que son la base de la vida. Son reacciones, son tres ejemplos fundamentales. Les voy a poner más ejemplos. Aquí, por ejemplo, el NAD como universal aceptor o reductor. Es el reductor universal, junto con el glutatión. Pero ¿qué pasa? El glutatión ya es un compuesto realizado, un compuesto formado por aminoácidos. Entonces actúa, pero no es una partícula microscópica. Es prácticamente un grupo de aminoácidos unidos que sirve como protector celular, intracelular, y el NAD está en todas las reacciones. Deficiencia del complejo piruvato deshidrogenasa y regulación de la glucólisis. La glucosa, aquí está resumido, piruvato. Fíjense cómo va a la alanina, ¿no? O va a la acetil-CoA, que es el que comienza esta flecha. Le indico porque ahí ya voy para el ciclo de Krebs. ¿Lo ven? Esta flecha va, miren cómo el NAD aquí, del piruvato para acetil-CoA, adquiere ese hidrógeno. O sea, se redujo, porque lo va a llevar a reacciones futuras. Bien. Aquí tenemos cuál es la función del ciclo de Krebs. Miren como el ciclo de Krebs, que es el ciclo del citrato, también le llaman. Fíjense cómo aquí, por ejemplo, en el isocitrato al cetoglutarato, ahí capta electrones, un hidrógeno. Aquí, del malato para el oxalacetato, también igual esto que está aquí, esto que está aquí, esto que está aquí, esto que está, fíjense que en este caso es el FAT, la flavin adenina dinucleótido. No lo vamos a tocar ahora. También es un importante elemento, pero nunca como el NAD. Estos hidrógenos que está captando aquí, en ese ciclo de Krebs, los guarda para llevarlo ¿a dónde? A la cadena respiratoria o la transferencia de electrones, que al final es el objetivo fundamental de todo esto, la formación de ATP y agua metabólica. Bien, aquí siempre pongo la B3 porque
no se puede olvidar. Esto en el ciclo de Krebs. Ya finalmente, cuando el ciclo de Krebs, esto que se va formando aquí, este NADH, este FADH también, NADH, van ¿a dónde? A la cadena. Este es el ciclo de Krebs. ¿Ven? Acetilcolina, el ciclo de Krebs. Y aquí miren cómo de ahí, este NAD con el H, comienza. Aquí es el primer compuesto, el primer paso, el primer compuesto. Aquí está lo que se llama el NAD en el paso 2. Aquí el NAD y el FAD en el paso 3 y en el paso 4, hasta que llega a lo que es la formación de ATP-ADP, que lo vamos a ver, es la ATP sintasa, en otra figura que le vamos a presentar ya. Aquí nada más nos estamos basando en el NAD, cómo va la cadena respiratoria, para obtener estos electrones que están aquí, que son los que van a dar lugar a la formación de agua. Esta agua que está aquí se logró formar por estos electrones de hidrógeno que vienen, más el oxígeno que entró, lógicamente, y forman el agua metabólica, el agua de nuestro organismo prácticamente. No solamente el agua que tomamos va a formar agua, e internamente se forma nuestra agua metabólica. Muy importante, con ese oxígeno, que por eso hay una glicólisis aeróbica y anaeróbica. Fíjense cómo es importante. Esta es una forma muy representativa. Aquí vemos lo que es una cresta mitocondrial, que sería esto. Este es el borde afuera, y mira la cresta. Esta es la cresta mitocondrial, que la demuestra ahí. En esa cresta se lleva a cabo ese proceso. Ahí esta sería ya, fíjense, ahora que les muestro. Esto que está aquí, ya es esto que está aquí nada más. Quiere decir que esta es la cubierta de afuera, la membrana mitocondrial. Esto está produciéndose en la cresta mitocondrial, en lo que es la cresta, en aquí, en esto, aquí. Esta es la matriz. Miren aquí, el NADH, miren cómo se queda el NAD más, o sea, oxidado, porque donó un hidrógeno, pasa al primer compuesto, el hidrogenasa. Aquí, miren los 4 electrones. Este electrón transita hacia este compuesto, se le suma otro, que sería el FAD. También les hablé del FAD en el ciclo de Krebs. Y prácticamente después, aquí se forma otro electrón con el segundo compuesto. Este es el primer compuesto, el segundo compuesto de la cadena respiratoria. Y aquí ya la formación prácticamente de agua finalmente. Miren qué interesante. Aquí. Ahí. Ahí se forma entonces el agua metabólica. Y estos electrones, que es esto azul es la transferencia de electrones, finalmente para formar con el oxígeno y 2 hidrógenos el agua metabólica. Esto es importantísimo. ¿Cómo se forma el ATP? Aquí. Después que este compuesto, ahora lo amplié un poquito, ya vimos este compuesto, que es el complejo NAD deshidrogenasa. ¿Ves? Prácticamente. Aquí está la Q10 como proceso que no dona electrones, pero dona, o sea, no dona hidrógeno, pero dona electrones a la transferencia. Miren aquí cómo llega acá, se forma el agua y después aquí estos electrones van acá para formar con ADP y fósforo el ATP. Mírenlo, ahí está, con el sistema ATP sintasa, que está en la cresta mitocondrial. ¿Cuántos procesos son? 1, 2, 3 donadores de electrones, 1, 2, 3, pero en realidad este no se cuenta. Y aquí estaríamos hablando ya del sistema de ATP sintasa. Esto es en la cadena, esta es la fosforilación oxidativa, y este tramo está aquí, es la transferencia de electrones. Y esto sería la fosforilación oxidativa. Muchas veces se confunde fosforilación oxidativa como todo. No, la transferencia de electrones es una cosa para formar agua metabólica, y la formación de ATP también con hidrógeno, porque actúa como cofactor, el hidrógeno impulsando la formación de ATP. Adenosín trifosfato. Esa es la fosforilación oxidativa.
Si todo funcionó bien con oxígeno, ¿cuántos son? 38 moles de ATP por mol de glucosa. Si no hay oxígeno, lógicamente, siempre se va a formar ATP, pero mucho menos. Eso es lo importante, formación del ATP en la fosforilación oxidativa. Beneficios del NAD. Mejora la salud celular, ya se lo he dicho hasta ahora. Retraso de envejecimiento, claro que sí. Aumento de la energía, claro que sí, porque lógicamente al final esto va a proteger el ADN, va a disminuir, va a proteger las células, los tejidos, y va a aumentar la energía, que es el ATP, siempre vamos a estar más fuertes. Ayuda metabólica del NAD, ayuda en la producción de energía en las células. Ya esto es prácticamente comentario de lo que hemos explicado. Si no explico lo anterior, no se entendería esto. Actúa como antioxidante, ayudando a proteger las células del daño oxidativo. Importante, es un gran antioxidante, porque es un gran reductor. Toda la sustancia, partículas que sea capaz de aceptar electrones, está quitando electrones que dañan el tejido, que dañan la mitocondria, que dañan los órganos. Es necesario para la síntesis de ADN y ARN, lógicamente, porque esa partícula es importantísima. Ya hemos hablado bastante de la protección del ADN. Participa en la regulación del metabolismo y señalización celular, importante. O sea, prácticamente trabaja en la apoptosis. Ahora bien, el NAD a nivel gástrico, lógicamente, a nivel gástrico, tiene la bomba de protones. La bomba de protones, que ya la conocemos, la bomba de protones, utiliza ATP, importantísimo, para que ese potasio logre entrar y el hidrógeno salga para formar el ácido clorhídrico. Muy importante. Secreción de ácido clorhídrico, formación de ATP para todas las funciones gástricas. Esto es importantísimo a nivel gástrico. Profundizar en esto sería profundizar en que cada célula de la pared celular se lleva a cabo ciclo de Krebs, se lleva a cabo fosforilación oxidativa. Esto es lo que pasaría en la pared celular. Relación sistema nervioso y NAD. Lógicamente, las neuronas y el NAD como nicotinamida de nucleótido, es una molécula crucial para el funcionamiento de la salud neuronal, claro que sí. Ese axón, inclusive la destrucción de los axones, como la degeneración waleriana, se produce fundamentalmente cuando esos axones no tienen una salud adecuada, porque sus mitocondrias no funcionan bien adecuadamente con la producción de ATP, etc. Es importantísimo esto. En la neurona, en la función, cómo aumentar el NAD en forma natural. Lógicamente, consumir alimentos ricos en vitamina B3, ricos en triptófano. Recordar que el triptófano, aparte de ayudar para obtener esa vitamina B3, es el precursor fundamental de la serotonina, muy importante. Ingestión de ácido nicotínico y nicotinamida, pescado, aves, legumbres, vegetales, etc. Aumentar la ingestión de triptófano, pescado, soya, espinaca, chocolate negro, etc. Practicar el ayuno intermitente, restricción de calorías. El ayuno intermitente es importante, estimula la producción de NAD. Hacer ejercicio regularmente y reducir el estrés. Este estrés, el estrés tensional, el estrés de tensión, etc. Porque no es el caso del estrés oxidativo, es el estrés a la persona, el relajarse, etc. Muy importante. Alimentos ricos en B3 y NAD. Pollo, lógicamente, atún, bacon, huevos, aguacate, zanahoria, cereales, etc. Pongo etcétera porque hay muchos más. Casi todos los alimentos buenos para la salud, que se habla de que son ricos en fibra, etc., ayudan a la obtención de la B3. Así que les puedo decir que esto está prácticamente también a forma de medicamentos o suplementos, como decíamos, que reparan todas las células del cuerpo humano, disminuye el envejecimiento, ayuda a todos los procesos metabólicos del cuerpo, como es la vitamina B3, o directamente puede venir así como el NAD.
nicotinamina, adenina ni nucleótidos. Puede venir de esta manera y se puede obtener. Bueno, pues, como decimos, fíjense que le doy las gracias a todos y pueden profundizar un poco más bioquímicamente en este proceso, etcétera. Pueden profundizar, pueden buscar otros temas, profundizar un poco más en YouTube, en otros temas, en libros, etcétera. Pero es un tema fascinante, un tema muy importante, que tiene que ver con todas las reacciones, lo que son las reacciones moleculares de celulares a nivel de nuestro cuerpo humano. Y me voy con esta frase, que sería: el NAD es como el amor. No se ve, pero está en todas las células de nuestro cuerpo. Esta frase es puramente mía. Por eso es llamada la partícula de la vida. Quiere decir que el NAD es tan importante como el amor y es tan importante como la vida misma. Así que tranquilo, estamos con ustedes y seguimos con ustedes. Ya sí les prometo que el próximo tema es el Solingen-Ellison. Quería dar esto porque para este tema como intermedio, para profundizar un poquito más en lo que es la función, cómo funciona ese estómago y por qué la parte molecular del NAD relacionada con el estómago y con otros procesos bioquímicos de nuestro cuerpo. Así que seguimos adelante con el próximo tema, Solingen-Ellison, donde la gastrina es capaz de producirse una gastrina parecida, a nivel del tumor pancreático o gastrinoma, y afecta tanto al estómago, etc. Así que seguimos adelante y sigan conmigo, por favor.